chiquillas, bienvenidas por acompañarnos, pues, chiquillas, en Así es. esta charla. Querida socia, ¿algo que quiera decir para comenzar? Sí, por supuesto, saludar a las chiquillas que no me conocen. Gracias por venir. Y la idea es que en forma relajada se sientan también súper cómodamente. Les vamos a presentar las temáticas que se van a introducir. Eso, ya me Así, parece. ya. Vamos a comentarles cuáles son los contenidos de estos 5 módulos. Recuerden que esta formación, chiquillas, comienza el 4 de marzo del año que viene. Así es que es un El día día martes. martes, en el horario acostumbrado de 8 a 10 de la noche, 20 a 22 horas. Todas las clases quedan grabadas, por lo tanto se envía el link a sus correos electrónicos como siempre para que la puedan descargar. Y cada módulo tiene su manual digital que va a ser enviado al inicio, más o menos de cada módulo, ¿bien? Con todos los contenidos que vayan en él. Bien, así que como decía Vero, cualquier pregunta que vaya saliendo, surgiendo, nos interrumpemos, como siempre, ¿ya? Bien. Em, Vamos a hacer a ver, como siempre, vamos a marcar una diferencia acá con Vero, con esta formación, que de hecho la venimos trabajando en ella, diseñando, haciendo ajustes, qué sé yo, etcétera, durante todo este año. De hecho, muchos de sus contenidos los tenemos desde mucho antes y comenzamos a... a unir, a compilar estos contenidos para, como siempre, darle una coherencia y regirnos dentro de todo lo promiscuos que ustedes saben que somos, darle igual una coherencia a los contenidos. ¿A qué me refiero? Magia ancestral. Normalmente, el término que más se utiliza y ustedes ven siempre es brujería, ¿sí? Brujería para arriba, brujería para abajo, etcétera, etcétera. Hay muchas corrientes, de hecho, de la brujería. Brujería como si habláramos de gente religiosa, por así decirlo, ¿ven? Hay muchos tipos de religión, hay muchos tipos de brujería. Pero en esta información nos vamos a enfocar en lo que es la brujería tradicional, ¿bien? Y entre comillas tradicional, porque van a ver en su momento, si nos acompañan después en la formación, que la palabra tradicional es hasta en un cierto contexto, ¿bien? Que creeríamos que brujería tradicional es que nos vamos a restringir únicamente a esto otro, ¿sí? Como que suena un poco rígido, pero la verdad es que no es así, ¿bien? Por lo tanto, con Vero preferimos ponerle para hacerlo más universal e invitar a que fuera esto de magia ancestral siempre al rescate de lo antiguo. ¿Sí, Verito? Si me permites ahí hacer una acotación con respecto a lo tradicional. Habitualmente cuando nos referimos a cuestiones tradicionales tiene que ver con aquello que se hace común, aquello que es conocido como lo tradicionalmente conocido, no necesariamente asociado a alguna formalidad o algún dogma ni nada, sino que tiene que ver con lo que tradicionalmente, de manera popular incluso, se le conoce como. Eso era mi acotación, me retiro lentamente, continúe eso. Bien, gracias, Verito. Ya, vamos con el módulo 1. ¿Qué vamos a ver en este módulo? Obviamente vamos a hacer una introducción, ¿bien? A lo que es la brujería tradicional. Vamos a ver primero de dónde surge lo que posteriormente, porque en los tiempos primigenios no se llamaba ni brujería ni menos tradicional, ¿sí? Como todo conocimiento ancestral, sino que vamos a intentar ir al origen. Como siempre, el origen es tan nebuloso, por así decirlo, como un montón de otras prácticas y disciplinas esotéricas, que claramente no se tiene una certeza desde dónde comienza, pero sí vamos a ver un poco el contexto en que nace la brujería y todo lo que rodea principalmente a mujeres. Bien, las mujeres son quienes hasta el día de hoy siguen siendo las que un poco empujan y llevan lo que es el conocimiento y la sabiduría, ¿bien? Y algunos hombres. Pero en el contexto, para hacerlo más genérico, siempre vamos a estar hablando de brujas, entendiendo que son hombres y mujeres. Vamos a hablar sobre
el origen de la brujería tradicional, como algunos investigadores lo han concuerdan entre ellos, que de dónde viene, algunos nombres por ahí, pero la verdad es que es más que nada para que sepan desde dónde probablemente surge este conocimiento, porque en alguna de esas le van a preguntar, ¿sí? Se pueden encontrar con algún cerebrito por ahí, como yo siempre digo, alguien que le gusta estudiar, ¿cierto? ¿Y qué tradición? ¿Y de dónde viene? ¿Y esto tiene que ver con los celtas o con los anglosajones? Bueno, eso lo vamos a ver como una mirada muy general para que tengan justamente esas respuestas. Vamos a ver de dónde surge, vamos a ver el contexto, es decir, cuál era, pensando en lo ancestral, la vida cotidiana de una bruja, qué hacía, por qué, vamos a explorar también un poco el tema del nombre y de dónde viene esto del nombre, y también vamos a ver cómo las brujas comenzaron a poner en práctica este conocimiento tan ancestral. Entonces vamos a ver ahí un poco, como dice, el retrato de la bruja y el brujo, quiénes eran, qué hacían, de dónde venían, etcétera. Vamos a ver también, y aquí esto es si es necesario, lo consideramos importante, porque lamentablemente todavía al pleno siglo XXI hay un desconocimiento de mucha gente. Escucha la palabra brujería, es igual a Lucifer, Belcebú, el cuco, Satanás, etcétera, etcétera, etcétera. Y claramente están en un gran error. Entonces es necesario que comencemos justamente a revisar la historia de la brujería en el contexto de qué pasó en su momento con la instauración del cristianismo. Bien, es importante tocar ese tema para desmitificar muchas cosas. Bien, incluso dudas que hasta el día de hoy gente tiene al respecto. Entonces, ustedes están viendo ahí el cristianismo y la condena del paganismo. Vamos a ver qué hizo en este caso, y sin juicios de valor por si acaso, chiquillas. Es simplemente un tema histórico. Bien, aquí no vamos a hacer apología de ningún tipo. Sí, es para dar contexto en el fondo. No hay modo de entender lo que ha sucedido con el conocimiento de la magia en general en el mundo sin hacerla repasada por el cristianismo. Es imposible contar esa historia. Así es, porque está escrito además y no lo podemos obviar. Bien, y desde una mirada bastante, ¿cómo se dice? Bastante seria por los investigadores. Y vamos a ver todo esto que tiene que ver con el cristianismo, cuándo comenzó la famosa casa de brujas, que se dio tanto en Europa como en América del Norte, Estados Unidos principalmente, y un poquitito, afortunadamente, no a nivel de lo que vamos a ver en su momento, de lo que pasó en Europa, las estadísticas que no existen, pero los investigadores dicen que probablemente durante los 400 años más o menos que duró esto de la Inquisición y todo eso, murieron aproximadamente unas 300.000 personas. Bien, o sea, estamos hablando de, si no fuera porque los separan tantos siglos, perfectamente podríamos estar hablando de un genocidio, ¿sí? Netamente por un tema de creencias, nada más que por eso. Por eso es la casa de brujas, ¿bien? Y no solo, ojo, que el cristianismo con todas sus derivaciones, los protestantes, los católicos, los luteranos, etcétera, hicieron lo suyo. Vamos a ver en esta introducción aspectos que rodean la brujería, chiquillas, pero muy por encimita, porque los vamos a profundizar más adelante en los otros módulos. Vamos a ver este concepto del sábado, bien, que son básicamente festividades. Las brujas y los brujos, chiquillos y chiquillas, son muy jaraneros. Mucha festividad, mucha celebración, pero siempre alrededor de los ciclos naturales. Siempre considerando el sol, la luna, los árboles. De hecho, tenemos ya casi al final un módulo donde ahí vamos a compartir con ustedes rituales y ritos asociados a la luna. Bien, no solo más allá de lo que se sugiere hacer en las 4 fases, sino que vamos a ver también otros aspectos lunares que no se ven en otras presentaciones por ahí. Bien, y finalmente tipos de brujería. Vamos a, de la brujería tradicional, cuáles son las 4 o 5 ramas que más se conocen, porque hay más, y vamos a tocar puntualmente, pero dentro, puntualmente, pero separándolo un poquito de la brujería tradicional, la famosa Wicca, ¿sí? Que es que es una religión, de hecho,
que está muy de moda todavía. Siento yo que tuvo como su peak, bien, creo que tuvo su peak, pero todavía hay mucha gente que asocia brujería Wicca como un sinónimo y tampoco es así, bien, porque hay muchas otras vertientes de la brujería que existen, no solamente la Wicca. Y particularmente muy anteriores Por al supuesto. nacimiento de la Wicca. De hecho, la Wicca como tal, chiquillas, fue creada, ojo, esto es historia, está registrado, fue creada en el año 53 del siglo pasado, 1953. Así que Y el boom lo tuvo recién en los años 70 así es, principalmente en Europa. en Europa. De ahí, obviamente, agarró un poquito a Estados Unidos y de ahí se ha ido de a poquito, digamos, ampliando hacia el resto del mundo. Bien. Vamos a ver también, pues de formas muy generales, cómo la bruja utiliza hasta el día de hoy fuerzas cósmicas. Y ahí tenemos las influencias planetarias, donde Vero tiene un módulo que se llama Astroherbolaria, que ya lo vamos a ver, donde las influencias planetarias juegan un papel importante, sobre todo en el uso de las plantas y las hierbas. Hay clasificaciones, plantas lunares, mercuriales, saturninas, qué sé yo, etc. Los días de la semana que están asociados a cada uno de los planetas, pero a su vez también dentro de cada día donde está la influencia de los 7 planetas visibles, según la astrología, hay horas en que también la bruja puede ayudarse de la influencia. Si bien el día lunes, por ejemplo, es donde gobierna la luna, pero durante todo el día lunes, por así decirlo, durante sus 24 horas, tenemos horas planetarias diurnas y nocturnas. Y ahí están todos los planetas visibles, los 7, que se van repitiendo. Entonces podemos ayudarnos, en este caso un día lunes, por ejemplo, para un ritual, un hechizo de prosperidad y abundancia, que sea, no, perdón, para potenciar facultades psíquicas, para que vaya de la mano con la luna. Pero además me podría ayudar de la hora de Mercurio dentro del día lunes para facilitar y ayudar el tema del intelecto, por ejemplo. Los puntos cardinales, ¿hacia qué punto cardinal cuando yo, la bruja, vaya a hacer un ritual, un hechizo, cuál me conviene más según cuál sea mi objetivo mágico? Lo haré hacia el norte, hacia el oeste. Además, lo haré al amanecer, al mediodía, al atardecer o a la medianoche. Todo eso, las estaciones del año también son importantes. Y vamos a ver también en términos generales de los 4 elementos, más los espíritus que gobiernan cada uno de esos elementos. Y en módulos más adelante vamos a ver cómo podemos invocar a esas fuerzas llamadas elementales para que nos ayuden en nuestros rituales, hechizos, etc. Perito. Muy bien. Y así seguimos con este módulo en donde entramos también a un elemento y a un tema que no podemos jamás, cuando hablamos de magia y hablamos del estudio de la magia desde los orígenes y asociado a lo que conocemos como brujería, no podemos saltarnos la alquimia. Evidentemente no va a ser un curso de alquimia, pero sí una introducción a la alquimia tradicional. Ahí aparece de nuevo el concepto tradicional. La idea con esta introducción es comprender los parámetros, de qué se trata, es verdad o no es verdad que hacían oro. Spoiler alert, sí, es verdad que hacían oro, pero no era ese el objetivo, sino que era otro. Hay que hacer esa pasada por la introducción de qué se trata la alquimia, dónde nace, etc. Y luego le puse alquimia paracelsiana porque tiene que ver con los conceptos profundos de la alquimia y que es un poco lo que nosotros intentamos introducir para transmitir los conocimientos de un modo específico, asociado a la era en la que estamos viviendo, en la que todas las personas deben asumir su propia fuerza, su propio superpoder. Todos tienen uno o varios superpoderes
y en esta era tenemos que encontrarnos con aquello. Entonces la alquimia paracelsiana es una pasada también por una visión. Todo esto es un poco filosófico quizás, pero está fundamentado obviamente en los estudios de la alquimia. Luego, la introducción a la espagiria de Paracelso es una técnica que Paracelso desarrolló a propósito de sus estudios de alquimia en esa época, y desarrolló esta forma de crear tinturas madres. Entonces va a ser la primera clase práctica donde vamos a hacer tinturas madres espagíricas. No las vamos a hacer en clase porque es un proceso que lleva un par de meses, porque es alquimia, no es instantáneo como ir a la farmacia y comprarse un paracetamol, pero sí vamos a aprender cómo se hace, obviamente. Siempre con los manuales, siempre con toda la información. De hecho, quienes ya han tomado clases con nosotros saben que habitualmente los manuales son bien cabezones porque va harta información en detalle, pero evidentemente en clase hacemos la repasada concreta para que el alumno tenga claridad con respecto a de qué se trata el tema. Entonces ahí vamos a hacer tintura madre. Esta es una tintura madre tradicional en el sentido que está hecha con los mecanismos mayoritariamente aceptados en el mundo de la fitoterapia. Pero luego vamos a aprender de qué se trata la tintura madre espagírica, que de nuevo, spoiler, es 20.000 veces mejor en términos de la concentración de la medicina, la conservación de la medicina y también su uso. Y obviamente el uso mágico interno es precioso, no podemos dejar de hacer esa pasada. Eso con alquimia de Paracelso. Alquimia, espagiria en realidad, pero tenemos que hacer la pasada por alquimia. Chamanismo, magia mapuche, esta es una o dos clases, básicamente vamos a hacer una repasada porque aquí es donde entramos ya en los conceptos, qué es la brujería, de dónde viene, y vamos a empezar a entender que chamanismo y brujería, oh, mira tú, son prácticamente lo mismo, con nombres diferentes, porque conceptualmente los elementos que definen a un chamán o los elementos que definen a un mago o a un brujo son prácticamente los mismos conceptualmente con respecto al tipo de conocimiento, el abanico y el espectro de conocimientos que debe tener sobre el mundo natural para poder hacer uso de esas fuerzas en completa armonía con el resto de las fuerzas. Hacemos esta pasada por la magia mapuche. Hay magia en todas las culturas, en todos los pueblos, y ahí también vamos a comprender este concepto, esta suerte de entretejido que existe entre el chamanismo, la brujería, el folclore, las tradiciones del campo, y nos vamos a encontrar con que todo esto es una malla que está perfectamente entretejida, y por lo tanto vamos a descubrir que muchas veces en el campo se hace magia sabiéndolo o no, por ejemplo, para ir un poco comprendiendo de qué se tratan las similitudes y las asociaciones que podemos hacer. Todo esto es una pasada teórica, leyendas y cosmovisión, obviamente, y además considerando que el curso lo hacemos desde acá, tenemos que considerar la información de este pueblo, que por lo demás es bastante profunda y bastante intrincada. Eso. Yeah. Luego viene el módulo 2. Eso era solo el módulo 1, gente querida. Ese era solamente el primer módulo. Y así es. Como bienvenida, chiquillas y chiquillos, van a recibir este cuaderno. Me encanta ese cuaderno. Yo todavía no lo puedo tocar, chiquillas, lo van a tocar ustedes antes que yo. De tapadura de madera, con el logo del Colegio de Artes Mágicas Ancestrales Mater Terrae, y tiene 80 hojas, como pueden ver ahí, está anillado y viene ahí con su hojita de presentación, y este vendría siendo lo que en brujería se conoce como el libro de las sombras, ¿sí? O para que comiencen ustedes a escribir ya toda la información, no solamente de la formación que hipotéticamente podrían tomar con nosotros, sino además en el libro de las sombras, dentro de lo que te dice, se anotan los hechizos, los pensamientos, qué me resultó, no me resultó, las bajadas de información, en luna o en qué fase lunar hice el ritual, etcétera. Así que van a recibir. Además, Mario, es de tamaño A4, o sea, se ve, obviamente, ahí se ve que es grande, pero para que sepan, es tamaño A4, de una hoja entera. Así es.
en grandecito. Así es que esto va a ser lo primero que van a recibir dentro de los materiales que están incluidos en la formación. ¿Ya? Así es que ahí está. Vamos con el módulo 2. Oye, Mario, antes que continuemos, ¿cuántos módulos son en total? Son Para 5. que sepan las chiquillas, 5 módulos. 5 módulos que están repartidos en cada módulo, tiene entre 4 o 5 temas, más o menos, y eso en 10 meses. Bien, comenzamos en marzo y estamos terminando en diciembre del próximo año. Así es. ¿Ya? Así es. Ya. Vamos con el segundo módulo. Herbolaria mágica práctica. Aquí es donde entramos, como bien dice el título, a las prácticas. Obviamente todo este trabajo va a conllevar conocimiento y teoría, evidentemente, y por tanto vamos a partir con una introducción al mundo mágico de las plantas, que le hemos puesto así, porque es donde vamos a presentar un set determinado de plantas. Estoy trabajando en aproximadamente 120 plantas específicas que la idea es que las conozcan en profundidad, que ojalá pudieran aprender a reconocerlas cuando las vean, que conozcan todos los elementos de la taxonomía botánica, cómo se llama, de dónde viene, cómo se origina, cómo se cultiva, esa pasada rápida, pero comprender esas cuestiones y luego comprender los aspectos mágicos de uso mágico tradicional conocido en el mundo. Eso, el mundo mágico de las plantas. Luego, en teoría, la asignatura, los fundamentos herbolarios ancestrales. Esto habitualmente se le asocia al doctor Edward Bach, el creador del sistema floral de Bach. Se le asocia a él la creación o el desarrollo de la teoría de las asignaturas, pero no es así. Lo que pasa es que él lo rebrotó, digamos, de conocimiento mágico ancestral, precisamente, que tiene que ver con el cómo nos habla la naturaleza. La naturaleza nos habla a través de las formas, la asignatura, la forma, el gesto, se le ha llamado también la teoría del gesto. Y entonces ahí vamos a aprender a entender por qué a veces una enredadera, por sus características de crecer y buscar siempre dónde seguir desarrollando la vida, puede ser útil, por ejemplo, para hacer un trabajo de algún tipo expansivo, porque la planta te está diciendo qué hacer con él. El ejemplo más tradicional de la teoría de la asignatura, el clásico, es la nuez. La nuez, desde mucho antes que hace algunas décadas atrás la ciencia oficial dijera sí, efectivamente la nuez sirve para mejorar las sinapsis neuronales y todos los procesos del cerebro, porque tiene estos omegas y tiene esto y el otro, y nombraron un montón de principios activos medicinales que tiene. Pero resulta que tú encuentras libros que tienen 2500 años. Tú encuentras que Plinio el Viejo, ya en el Imperio Romano, decía que había que consumir nuez. Los árabes tienen remedios que tienen cerca de 3000 años, que están hechos con nueces, y es porque el conocimiento ha estado siempre ahí. Entonces la nuez, ¿por qué servía? Porque la nuez tú la abres, la nuez por fuera es como la bóveda, ¿cierto?, de huesos que tenemos protegiendo el cerebro, el cráneo, y luego el cerebro está dentro de eso. La nuez, con la cáscara dura, es la bóveda. Rompes con alguna dificultad, rompes la bóveda y te encuentras con un cerebro con 2 hemisferios. Mario, disculpa. Sí, quería comentar, Perito, que con esto de la teoría de las asignaturas y que lo que tú hablabas a las chiquillas, que esto de las formas que hablan, dicen algo. Y tú tocaste el tema de las enredaderas. Por ejemplo, la hiedra, chiquillas, en magia, la Hedera helix es la hiedra común y corriente y la encontramos en todas partes, es protectora. Mágicamente hace un escudo energético. ¿Qué hace la hiedra, chiquillos? Hace esto. Genera una malla y empieza a cubrir, a tapar. Por lo tanto, no solamente la hiedra, todas las enredaderas y sobre todo las que tienen espinas, puntitas, son las más protectoras. Como para plantarlas ya en el balcón del departamento o en el jardín, pegadito a la pared, y la empezamos a guiar para que justamente tape, y esa es una forma extra que tenemos de protección. Eso es. Así es. De hecho, mencionaste otra asignatura, que es la asignatura específica de la espina. Planta que tiene espina, ¿qué hace? Evita que tú te acerques. Entonces, a veces solo la espina ya es protectora. Entonces ahí entran los cactus, por eso la tradición de las brujas de poner cactus alrededor de tu casa, por ejemplo. Teoría de la asignatura, esto es un conocimiento ancestral. Luego pasamos a la naturaleza, los elementales y la magia práctica,
también es una pasada de teoría que tiene que ver con elementales un poco más fundamentales de la naturaleza, porque antes habrán visto algunas invocaciones, habrán visto con Mario antes, de un poco los guardianes principales de los puntos cardinales. Aquí vamos a trabajar con el concepto de las entidades vivas que conocemos habitualmente como los espíritus de la Tierra, y de cómo se deriva también la magia práctica a propósito de comprender cómo funcionan estas entidades. Protocolos de conexión está asociado a lo mismo. Podemos efectivamente conectarnos con el espíritu del micelio, podemos conectarnos con el espíritu de los árboles más grandes del lugar donde estoy, por ejemplo. Significa que me estoy dirigiendo a las jerarquías, cuestiones de ese tipo. Vamos a ver en protocolos de conexión, esto viene desde el chamanismo, en algunos lugares es parte de la alta magia, en Oriente es parte del taoísmo, es decir, son cuestiones que han estado en el conocimiento de la humanidad transversalmente desde siempre, quizás, ¿no? Perito, ¿le podrías Dígame. contar esto de los apus y qué tipo de ¿Qué entidad son? consideración debemos tener cuando entramos a un lugar de la Mm. naturaleza, sea cual sea? Bien, por ejemplo, los apus de la naturaleza, la denominación apu es una denominación inca, si es que no me equivoco, pero que está ampliamente usada en todo Mesoamérica, en todo el mundo chamánico mesoamericano, de todas las culturas de Mesoamérica. Y significa gran espíritu de la naturaleza. Es un poco como en otras líneas en Europa se denominaba el Deva. El Deva es una entidad de jerarquía en la naturaleza. El Apu es una entidad de jerarquía. Entonces está el Apu de la montaña, el espíritu de la montaña. Los Apus de los bosques, los Apus de las aguas, de los cuerpos de agua, etc. El concepto Apu es un concepto chamánico de América, de todo el continente americano, que significa los espíritus de jerarquía de la naturaleza de lugares específicos, montaña, bosque profundo, bosque de secano, son distintos. Y por ejemplo, yo sé por qué Mario me pidió que hablara de eso, porque voy a poner un ejemplo. Digamos que tú quieres conocer los bosques lluviosos, bosque azul también se le conoce, los bosques lluviosos de Valdivia. Aquí mismo en Chilito, a algunas horitas nomás hacia el sur, quienes no son ya de allá, cuando tú entras a un bosque tupido, pongo el ejemplo de Valdivia porque lo tenemos aquí, pero en cualquier parte del mundo, vas a un bosque que es tupido, en donde la luz del sol entra con muy pocos claros, lo que permite un tipo de vegetación exótica habitualmente. Eso implica que el tipo de vida en todas sus dimensiones es también exótica, y entonces hay más tipos de espíritus, hay más tipos de entidades, y por tanto esos lugares habitualmente están absolutamente dominados. Hay que tener respeto y decir, ya hay un dueño de casa. Cuando tú llegas a lugares de ese tipo, tú deberías arrodillarte con ambas rodillas. Lo digo así porque en otros lugares te bajas con una sola rodilla. Entonces tú te arrodillas e idealmente es con una actitud de humildad. No es miedo, es para poder conectar. Porque ustedes sabrán que hay un montón de gente que cruza los bosques y no pasa nada, ¿cierto? No sienten nada, no perciben nada, ahí está. Pero si tú quieres percibir, tú quieres conectar, hay una forma. Se pide permiso de manera humilde, tú te arrodillas, ambas manos, la cabeza levemente bajada y simplemente pides permiso. Lo puedes hacer en voz alta o lo puedes hacer con tu corazón y o tu mente. Los espíritus no tienen las limitaciones que tenemos nosotros. Te escuchan tu corazón, te escuchan tu pensamiento y también perciben tu verdad. Perciben si la actitud es falsa. Entonces hay que tener ojo con eso. De verdad que hay que sentir que me quiero conectar. Pero si no, no te pescan. Hay historias de este tipo en donde uno quiere conectar, pero uno hace la cuestión como rapidito, como que te agachas así nomás, como que ya, rapidito, y te tiran una rama, te tiran el pelo, pasan cosas. Te puedes tropezar y tener una caída más o menos fea. Entonces hay que tener ojo con eso. Si de verdad quieres conectar, tienes que ser súper honesto de corazón. Eso es con los bosques tupidos. En cambio, los bosques donde yo vivo, por ejemplo, que son del secano cordillerano de la zona central de Chile, es alta montaña, por lo tanto es secano. Secano significa que hay bosque esclerófilo, que son especies que se han adaptado, solo
3 lugares en el mundo tienen este tipo de bosque, que es donde especies muy particulares se han adaptado a la poca agua y en términos prácticos algo que debería ser desierto no lo es. Hay algo de bosque, hay árboles grandes, grandes quillayes, etc. En lugares como estos no es necesario que me ponga con ambas rodillas, me bajo con una sola. No necesito poner ambas manos en el suelo e incluso puedo estar con ambos pies, pero tengo que bajar la cabeza y pedir permiso, pero en amplio, porque están como distribuidos en un espacio más profundo. En cambio, cuando entras al bosque tupido, ahí donde está la entrada, ahí está toda la información. Es como si entraras a un negocio que tiene sensores justo en la puerta. Esas son algunas de las cosas que vamos a aprender. ¿Te referías a eso, Mario? A la actitud de cierto de respeto. Yo no voy a la casa de la Nelly y me abre la puerta y yo llego y entro. Digo, hola Nelly, digo, ¿puedo pasar? Cierto, es lo mismo. Más te tienen que invitar a pasar. Sí, además, aquí esa actitud de respeto, digamos, porque simplemente somos parte simbiótica justamente con los espíritus de la naturaleza. Era por eso. Sí, no, está fantástico. Esas son algunas de las cosas que vamos a aprender. Eso va a ser parte como conversación, es el trabajo de la bruja. Como conversación también en clase, todo este tipo de temas los vamos a tratar mucho como dentro de una conversación, porque precisamente se genera la energía adecuada para que las brujas también digan, ay, a mí una vez me pasó esto, lo otro, que se genere una dinámica, y eso es lo que buscamos en este tipo de clases, que es una pasada también absolutamente necesaria si estamos tratando de centralizar un montón de información que les deje súper claro a los alumnos qué significa, ¿no? De dónde viene, por qué es los cómo. Luego pasamos a los preparados mágicos y aquí de nuevo entramos en el área práctica. Entramos al área de las pócimas, las recetas medicinales líquidas guardadas en alcohol, las recetas medicinales y o mágicas guardadas en miel con especias, por ejemplo. La forma de recoger flores para hacer ungüentos, para hacer sahumos, hacer elixires mágicos con alcoholes, con aceites esenciales, con tinturas de colores, tinturas naturales que se obtienen de la naturaleza. Dice etcétera porque son muchas cosas, tisanas, tés, pomadas, oleomacerados, hay mucho. Todo eso está... ¿Cómo? Para perfumes mágicos, para el magnetismo. Los perfumes mágicos, exacto. Bueno, pero el tema de la perfumería va a ir un poco más en el otro módulo donde vamos específicamente con aroma. Pero efectivamente, este módulo en donde entramos con herbolaria mágica va a ser un módulo casi 100% práctico. Van a aprender de manera efectiva a crear y nosotros con tiempo, obviamente, les vamos a enviar los materiales que necesitan si es que quieren hacer las cosas ahí mismo en vivo. Muchas de las preparados no los vamos a hacer en vivo, pero sí vamos a revisar el paso a paso de aquellos que no podamos hacer en vivo. Mi intención es que puedan ver en la práctica y que lo vayan haciendo conmigo en clase, esa es la idea. Así es que con tiempo les voy a decir todo lo que necesitan. Desde ya, la sugerencia siempre es empiece a reutilizar frascos. Empiece a hacer algo bueno por su planeta y guárdese todos los frasquitos de vidrio que tenga. Vidrio, no plástico. El plástico no es adecuado para guardar medicina, ni mucho menos magia. Luego vamos a ir a medicina verde, en donde, del mismo modo que en los preparados mágicos, pero vamos a entrar al mundo de la fitoterapia. Fitoterapia significa terapia y o medicina con plantas, fito, planta. Del griego fito con PHYTO. Recetas medicinales, receta para el colon, receta para la diabetes, para el hígado, para la depresión. Recetas concretas, mezcla estas hierbas de este modo. Cuando tengas listo, después de este tiempo de maceración, lo dosificas de esta manera y o lo puedes aplicar de esta otra. Esa es la pasada, un poco lo que hicimos con los preparados mágicos, pero ahora es para medicina. No quita que además le hacemos su agregadito mágico por aquí, todas cosas que vamos a ver, porque la idea es que vayan comprendiendo que cuando nosotras, las brujas, hacemos medicina, por ejemplo, digamos que viene, ya que pusieron el ejemplo de Nelly, digamos que Nelly viene a mi casa, y Nelly está en mi casa y me dice, ¿sabe qué? Me duele un poco la guatita. Entonces yo puedo ir y hacerle una agüita de hierba para la guatita, ¿cierto? Eso no quita
que conjunto con el agüita de hierba para la guatita, donde yo preparo una tisana, eso no quita que además estemos haciendo magia de otro tipo que ya van a ver, que yo esté solicitando algún espíritu, que yo diga, pero hoy día justo estamos en cuarto creciente en el signo de, le podría también agregar esto otro, ¿ya? Entonces vamos a ver todo ese compendio de formas para hacer las creaciones medicinales. Y finalmente, también como parte de los preparados mágicos, la creación de amuletos y objetos de poder asociados al chamanismo andino y su poder. Vamos a revisar un poco de qué se trata el sacerdocio aymara, que es también muy intrincado y es muy profundo, tiene varios pasos y dentro de ello también se incluyen algunos objetos. Y también aquí incluimos lo que tiene que ver con el folclore andino. El folclore andino ya no se trata de conocimientos específicos de algún pueblo ancestral, de Aymara, de Tolteca, de Olmeca, más allá en el norte, Guimapuche, Huilliche, Picunchi, no, sino que muchas veces el folclore es una combinación. Algo que trajo alguien de España se combinó en el tiempo con algo que trajo posteriormente alguien que llegó de Alemania y se combinó en algún minuto con alguien que supo algo de alguna persona mapuche y entonces nació una creación, una idea y eso es parte del folclore. Nadie sabe dónde escuchó, pero ponte una papita en la frente. Ese tipo de cuestiones es el folclore, es magia y es brujería. Pero no está asociado necesariamente a una línea, no, es que lo de la papita vino de España, o no, es que la papa nació en América, entonces tiene que ser de los mapuches, o tiene que ser de los toltecas. No, sino que es una correlación que se da en la evolución y la combinación de los humanos en distintos territorios y también se combinan entonces los conocimientos. Eso, Marito, con este tema de la herbolaria mágica, va a ser largo, en esto vamos a estar varias clases. Este es uno de los módulos más largos, porque vamos a estar preparando cosas. Entonces va a ser larguito, sí. Vamos a estar mucho tiempo en esto. Luego de aquello pasamos, de nuevo, es inevitable. La palabra aromaterapia fue inventada, creada a propósito de un accidente de los perfumistas franceses recién a comienzos del siglo XIX. Pero no es que antes de eso no haya existido un conocimiento ancestral con respecto al uso mágico y terapéutico de los aromas extraídos de la naturaleza. Y por lo tanto vamos a hacer una introducción a la aromaterapia, la historia, los conceptos, los fundamentos, desde el mundo egipcio, desde el mundo del perfumismo francés, temáticas técnicas, qué es un aceite esencial, cómo se extrae, de dónde viene, cómo diferenciarlo de algo que no es un aceite esencial puro, etcétera, etcétera. Tenemos que hacer la pasada por el sistema olfativo y límbico y van a comprender también la importancia de la magia y cómo la magia está directamente también asociada con algunas sinapsis neuronales que se generan a propósito de un aroma, se generan a propósito de una percepción sensorial. Por ejemplo, hay algunas técnicas que usan barro sobre la piel con algunos aromas y así también con algunas otras hierbas en el módulo anterior, porque tiene que ver con una conexión profunda de la bruja con su medio. La fuerza aromática y la magia sobre la conciencia, vamos a entrar ahí a los conceptos de la terapia, por qué los cítricos funcionan como activadores y por qué los florales en su mayoría funcionan como relajantes. Vamos a tratar de entender esa simbiosis también desde la teoría de la asignatura, desde la concepción de cómo funcionan los espíritus de la naturaleza. Ya en este punto vamos a ir entendiendo hartos temas. Y en este punto ya habremos visto estos preparados, ya habremos hecho preparados, pomadas, elixires mágicos, cuánta cosa. La verdad es que estaría mucho rato si les muestro todo, aceites mágicos, etc. También la pasada por la recolección de las plantitas, cómo reconocerlas, cómo secarlas adecuadamente, dónde, a qué temperatura, todo eso lo vamos a ver. También está asociado a la aromaterapia, de qué manera podemos extraer los aromas. Me perdí con algo específico que les quería decir, pero que dado que ya vamos a venir de todo este módulo súper largo donde estuvimos haciendo pomadas, elixires, se viene bueno, Maca, efectivamente.
donde estuvimos haciendo pomadas, elixires, un óleo mágico para sellar la puerta. Venimos de todo eso, llegamos a la aromaterapia, empezamos a entender, a ese óleo que hice para la puerta, si le agrego vetiver, agrego energía saturnina, o si le agrego esto otro, agrego esta otra energía, y entonces potencio mi objeto mágico con estos elementos. Así que por eso lo puse después, porque primero hacemos el producto, después vamos entendiendo cómo podemos trabajar con la aromaterapia, y aquí efectivamente, aunque no lo puse en términos prácticos, vamos a crear un perfume mágico, pero conceptualmente van a aprender teóricamente también, habremos visto otras cosas en el módulo anterior, a crear productos mágicos con los aromas, productos de protección, etc. La creación del perfume mágico lo vamos a hacer en clase, asociado a algunos elementos que ya vamos a ir conociendo, tanto desde el conocimiento técnico de cómo funcionan, para qué sirven, cuáles son tóxicas de los aceites esenciales, como desde un lugar mágico, qué día, qué regencia tiene, y por lo tanto qué potencia, qué magnetismo le voy a dar a este producto para que sea mi perfume mágico. Y aquí hago un paréntesis, esto es algo que yo produzco, es un producto que yo hago de manera personalizada, por ejemplo. Les voy a enseñar a conceptualizar aquello para que también adquieran la forma de crear sus propios productos. Otro paréntesis, cero egoísmo con los conocimientos, así es que tienen que asistir a clases si toman esto, tienen que tomar nota, porque soltamos todo, todas las recetas, todas las técnicas, porque es la era para eso también, y además que siempre ha sido la forma en que Mario y yo hemos trabajado, así que tienen que aprovechar. Perfumería tradicional francesa, enfleurage, que es una técnica, dígame, Mario. Quería acotar, Pedrito, tú hablaste de los aceites mágicos y todo eso, esos mismos aceites que van a fabricar con Vero en este módulo, los van a usar después para ungir y consagrar las velas, cuando estemos viendo magia con vela. Eso, y me retiro lentamente. No, y además van a aprender quienes estén en el camino, por ejemplo, de la terapia, quienes estén formándose, o ya sean terapeutas holísticas integrales o complementarias, etcétera, van a adquirir un set de herramientas tan poderoso, van a hacer sus propias medicinas, sus propios productos, van a poder crear sus propios elementos mágicos, y con una cantidad de información de respaldo que es profunda, que se corresponde con investigación, con años de estudios e investigación tanto de Mario como mío. Así es que en ese sentido es sumamente completo. En aromaterapia siempre, independiente que sea corto o largo el tiempo que le dediquemos a esto, siempre yo incluyo las temáticas técnicas, porque me parece que es fundamental que sepamos de qué se trata. Perfumería tradicional francesa, enfleurage, lo puse ahí porque es la técnica que se conoce asociada a la perfumería tradicional francesa, siendo que, y ahí lo vamos a ver, por eso lo agregué, siendo que en términos prácticos no es más que una copia, y está muy bien, pero no es más que una copia de algo que hacían los egipcios 3000 años antes. Memorias mágicas aromáticas, aquí me voy a detener, cuando estemos en clase, aquí me voy a detener en un ámbito que tiene que ver con lo que he aprendido a través de los años, canalizando y conectando con el plano akáshico, y qué es lo que nos dicen con respecto a las memorias aromáticas que tenemos, particularmente las mujeres, pero en términos prácticos los seres humanos. Lo que pasa es que la energía femenina tiende a conectar, porque los aromas están regidos por Venus, y por tanto la energía femenina es primordial en ese ámbito. Eso con aromaterapia. Aquí todavía están conmigo. Todavía. Y siguen contigo. Y siguen conmigo aquí. Aquí llegamos a la parte de los cristales, y por eso les hablaba, por ejemplo, a las terapeutas, porque la cantidad de temáticas que van a introducir a su extenso currículum de conocimientos es bien amplia. Introducción a la geología mágica, cristales mágicos, habitualmente conocida como gemoterapia. Le pusimos geología porque es geología, el estudio de las piedras y las rocas preciosas, semipreciosas, comunes, etc. Y es geología mágica, una breve introducción. Luego vamos a revisar de qué se trata este tema de las gemas,
¿Qué piedras son gemas? ¿Son todas piedras? ¿Cuáles son gemas? ¿Cuáles son gemas preciosas, semipreciosas? No vamos a ir en profundidad en esto porque no es un curso de gemo y sin embargo vamos a tener una estructura coherente general para a lo menos saber de qué estamos hablando y poder elegir un set de piedras. Al igual que con las plantas, y en las plantas son un set de 120 que quiero que conozcan en profundidad, en gemo probablemente voy a trabajar con unas 12, pero para que las conozcan en profundidad y las sepan usar. Recuerden que no siempre más es mejor. Gemoterapia básica, usos prácticos, elixir de gemas, otros usos, dónde la pongo, cómo la pongo, hacia dónde apunto, si la luna está llena, como ayer, la luna llena en Aries, que todavía hoy día está presente esa energía, qué piedra uso para potenciar la actividad mágica, la operación mágica que estoy haciendo hoy día. También el uso de las gemas para defensa mágica, autodefensa mágica, protección. Me defiendo y además me protejo. Canalizador mágico, qué piedras, qué gemas, de qué modo se pueden usar para canalizar. ¿Canalizar qué? Lo que sea, pues yo lo magnetizo para eso. Quiero canalizar toda la energía de la luna de Aries porque he andado muy fatigada, soy muy perezosa o perezoso, quiero energía quiero un ají donde ustedes ya saben, entonces voy a usar la energía de la luna llena en Aries, canalizándola con esto o aquello, qué gemas, qué formas, etcétera, son mejores para apertura de espacios mágicos, tal como el nombre lo dice, abrir un portal, abrir un círculo, por ejemplo, crear un espacio, más que una apertura es la creación de espacios, el sello del espacio, etcétera, etcétera, también con este grupo pequeño de piedras que vamos a ver más o menos en detalle para que tengan un set concreto. Están incluidas las que tradicionalmente en gemoterapia se usan para los 7 chakras maestros, lógicamente esas están todas, y luego otro set pequeño para otros ámbitos para que tengan un espectro. Eso con los cristales. Acabamos de terminar el módulo 2 y ya aquí vamos como en 6 meses. Más o menos. Vamos con el módulo 3 ahora. Obviamente, una bruja que no maneje un mazo de cartas no se puede decir que es bruja. No pasa nada, ¿cierto? Bueno, y para eso vamos a iniciar este módulo con tarot de las brujas, y ustedes van a recibir este tarot con esta bolsita que están viendo aquí, que justamente es un tarot de las brujas que viene... Benito, ¿te pido un favor? ¿Sí? Deja de compartir para que se te vea la pantalla más grande y puedas mostrar el... Claro, güey. Solamente para mostrar el mazo, porque de verdad, chicas, que se van a caer de espalda. Mira qué cosa más bella, por favor. Sí. Pongan en la vista del hablante para que vean a Mario ahí en grande. 52 cartas. Cada carta viene con su número, viene con su nombre y funciona también como oráculo. Es decir, ustedes están viendo que ahí tiene 2 palabras, ¿cierto? Que son las palabras clave al derecho, pero también tiene 2 palabras claves al revés. Y esto ayuda justamente a recordar los significados que tiene cada una de las 52 cartas. Viene también ahí con el logo, obviamente, del colegio. Y como tienen aquí, este tarot de las brujas, chiquillas, la verdad es que no lo van a encontrar en ninguna parte. Cada carta trae un simbolismo, por eso también lo pueden utilizar como tarot. Si nos vamos a la parte técnica, funciona como oráculo porque viene con las palabras, ¿sí? Ya como listas, por así decirlo. Las vamos a revisar, no en la profundidad del simbolismo, pero sí las vamos a revisar en cuanto a los aspectos que cada una está incluido, implícito en lo que habla. Tenemos, que vamos a ver más adelante, hay cartas que están asociadas a celebraciones que tienen que ver con los cambios de estaciones. Por ejemplo, se habla hay una carta que se llama Candelaria, donde las brujas lo que hacen es preparar las velas, por ejemplo, que van a utilizar para sus rituales en un aquelarre. Todas las brujas se unen en aquelarre, preparan sus velas, las bendicen, las consagran, las limpian y las dejan listas para lo que vayan a utilizar.
Las cartas traen, por ejemplo, esta que tengo acá, que es Zircón, trae una piedra y otras traen hierbas. Bien, y la piedra, por eso está el módulo donde está cristales, tiene propiedades mágicas también, así como las plantas tienen sus propias propiedades. Bien, así que vamos a ver las 52 cartas y vamos a hacer una breve práctica, no nos podemos extender mucho aquí con unas 2, máximo 3 tiradas distintas. Bien, este también lo van a recibir ustedes en su casa. Todos los materiales, chiquillos, que les vamos a mostrar ahora, ustedes los van a recibir en su casa. Están incluidos. Sí, están incluidos y están incluidos dentro de su mensualidad y está incluido el envío. Jamás van a tener que pagar un envío de las cosas que les mostremos hoy, todas incluidas en el curso. Así es. Queríamos incluir 1 millón de cosas más, pero no pasaba nada. No se podía, vos. Sí, te iba a poner medio manejable la cosa. Exacto. Así que tuvimos que autoaterrizarnos con la ver. Ya, esto es entonces módulo 3, partimos con Tarot de las Brujas. Y uno de los conocimientos que las brujas antiguas tenían, chiquillas, es que, como mi abuela materna, hacía la lectura con el naipe español. Y aquí vamos a tener una profesora que viene justamente a enseñarles el uso del naipe español, la antigua brujería. Y van a recibir, por supuesto, su mazo de naipe español. Bien, donde, como pueden estar viendo ahí, Génesis, que es la profesora, les va a mostrar la presentación del mazo y van a ver justamente los significados que tienen las espadas, las copas, los llamados oros, que en otro se le llama pentáculos, y los bastos, si no me equivoco, los famosos 4 palos. Y cómo trabajar con este naipe español. Van a ver ahí las combinaciones, como están viendo en el temario, y las relaciones, bien, los personajes que se pueden también identificar en una tirada, y obviamente la aplicación práctica. Así que Génesis también les va a enseñar tiradas con el naipe español. Sí, esto es importante porque aquí traemos a un tercer profesor, es decir, hasta ahora han tenido clases con Mario en este punto, han tenido clases conmigo y luego van a tener clases con una profesora. Esta profesora es una pedagoga, es profesora de Estado, pero también ella es una exalumna de mi formación de tarot. Ella ya leía el mazo español cuando tomó mi formación de Rider-Waite y Marsella. Y entonces lo que ella nos entrega es un compendio, obviamente en 3 clases, pero como ustedes pueden ver en la presentación, es la importancia de identificar los elementos, oro, copa, basto, espadas, y también los reyes, los caballeros y los pajes se llaman en el tarot tradicional, en el origen, se llaman los caballeros de la corte y o la corte del rey, que son las personas en el tarot. Aunque uno esté preguntando por un concepto, una situación, cuando salen personas, la carta está respondiendo la pregunta como está diciendo esta persona está involucrada y o el consultante está en esta condición a propósito de esta pregunta. Las personas son muy importantes y por eso la importancia de que ella lo pusiera ahí en detalle. El significado de los elementos en las cartas, cómo debo considerar cuando aparece un elemento, como les decía Mario, si me aparece la carta del rubí, no es un rubí, es la que mostraste del tarot de las brujas, la del rojo, no era un rubí. Pero circón. Gracias, un circón. Digamos que la importancia del circón es que tú ves la carta, tú ya más o menos has estudiado, ves una palabra, ves algo, pero también más o menos sabes cuál es la energía mágica asociada al circón. Aquí es lo mismo, tú entiendes, si me responde con un 2 de oros, nunca es lo mismo que me responda con un 2 de copa, me está hablando de otra dimensión y otra capa. A eso se refiere también con interpretación de la carta según elemento y posición, combinaciones y relaciones. No es lo mismo que una carta salga invertida que salga al derecho, tampoco es lo mismo que salga en la posición que representa algo que sucedió antes y o en una situación de un posible desenlace futuro, etcétera, etcétera, etcétera. El desarrollo y la intuición en una tirada básica, una temática importante y es super power que lo haya incluido aquí.
porque es parte del desarrollo. El tarot como estudio profundo es un estudio propio de escuela iniciática, entonces la intuición es una temática que siempre va a estar ahí metida. Método de lecturas básicas en una sola carta, que es, tengo todo el mazo, pero a lo mejor no domino bien todo el mazo, pero sí puedo hacer una metodología en donde puedo responderme preguntas simples, casi como si fuera un péndulo. Puedo aprender a hacer eso con una sola carta. Finalmente, las aplicaciones prácticas de habilidades en una tirada real, en donde yo también no solo comprendo la carta, comprendo la posición en donde está, sino que también comprendo que hay otros elementos asociados a toda la situación con la tirada. Eso. Perdón que me extendí, pero... Bien, está bien. Que las chiquillas sepan ahí todo lo que involucra. El naipe español, como les comentaba, chiquillas, es una sabiduría que, como decía al inicio, es popular, porque nadie le enseñó a nadie a leer estas cartas. De hecho, no es un mazo esotérico. Y no. Sin embargo, las brujas en algún minuto dijeron, oye, esta cuestión responde. Así es. Vamos con el módulo 4. Nos vamos aproximando ya al final de la formación. Y vamos a ver radiestesia. La radiestesia es una disciplina que yo siempre he dicho debería ser transversal a todo tipo de conocimiento holístico y esotérico. Todas las terapias holísticas, incluso en magia también, la radiestesia tiene que estar presente. ¿Por qué? Porque básicamente ustedes hasta el momento de lo que hemos visto de los contenidos en los módulos, por ejemplo, a pesar de que ya van a saber y van a tener las recetas de la tintura madre, de una poción, etcétera, pero la gran pregunta, por ejemplo, si van a utilizar una tintura madre para desde el punto de vista medicinal, ¿cuántas gotas tengo que darle a tal persona? ¿Por cuánto tiempo tengo que darle estas gotas? Y aquí ustedes en este módulo van a recibir un péndulo. ¿Bien? Van a recibir un péndulo, el cual van a aprender a cuál es su sí y cuál es su no, cómo se consagra. Vamos a hacer un ritual de consagración de su péndulo, y con ese péndulo ustedes van a poder trabajar. Vamos a explicar también en este módulo de radiestesia cómo realmente, por qué esto se mueve. Bien, aquí yo siempre digo, aquí no hay ningún enanito, ni ninguna fuerza extraña, es una herramienta, ¿sí? Es una herramienta radiestésica, pero sin duda importante para averiguar cosas. Bien, vamos a ver los principios de la radiestesia. ¿Cuántos tipos de radiestesia existen? Hay muchas. Bien, hay radiestesia desde el punto de vista de escritorio, de campo. Vamos a ver las herramientas radiestésicas, no solamente el péndulo, las varillas, el aurámetro. Vamos a ver el biómetro de Bovis. Ya les hablé del uso correcto, bien, y del péndulo y la consagración, ¿sí, Berito? Lo que justo Maca estaba preguntando si aprenderemos a usar varillas. Justo tú lo comentaste. Sí, no vi el comentario de la Maca. Sí, se las voy a mostrar las varillas, y les voy a comentar qué significa cuando las varillas se abren y qué significa cuando las varillas se cierran. Bien, y para qué se usan y cuándo se usan. Así que sí, mi querida Maca, lo vamos a ver. Gracias, Berito. Y una clase importantísima que es el trabajo del inconsciente. Y aquí tenemos a otra profe, cuarto profesor, que es Giovanna, que es mi esposa, y que con ella van a ver esto del trabajo del inconsciente. Básicamente se los voy a explicar en 3 o 4 palabras. El trabajo del inconsciente, si bien ustedes lo van a poder aplicar para todas las áreas de su vida, en el sentido de la radiestesia, es para que esto realmente conteste lo que ustedes están preguntando y no les mienta. Entonces, eso vamos a ver en radiestesia. Tenemos, y esto es como decía Vero, un spoiler, probablemente en 2026 tengamos lista una formación en radiestesia completísima. Bien, completísima. Otra vez con la Verita.
Otra vez con la profe Vero, que les sale hasta en la sopa. Vamos a entrar en astroherbolaria porque es algo que consideramos con Mario que era importante. Porque, como dijimos antes, Mario les va a hablar en algún minuto de qué se tratan las correspondencias, de qué se trata esto de que un día está regido por, pero ciertas horas están regidos por otros. ¿Qué significa esto de que las plantas podrían tener una regencia? Vamos a ver por qué, cómo, de qué se trata. Vamos a hacer una introducción primero a la astrología, una introducción sumamente resumida, porque como Mario sabe, una vez me comentaba, yo le estaba contando cuál era el plan que yo tenía para crear una formación, para hacerse una formación de astrología. Y yo le decía, pero vamos a partir con una introducción. Me decía, oye, yo una vez tomé un curso introductorio, tomó más de un año. Bueno, sí, pues, porque la astrología uno no termina nunca de estudiarla primero. Y uno requiere mínimo 3, 4 años para recién ser capaz de leer una carta astral, por ejemplo, completa. Pero cuando decimos introducción a la astrología es un concepto general. ¿Qué es? ¿Por qué vemos esto? Conceptos que ven, medio cielo, fondo de cielo, los signos, qué relación tienen, quiénes los rigen. ¿De qué se trata esto del arquetipo? ¿De dónde sacamos que las personas con mucha carga de Marte o que tienen Marte en el ascendente son de este modo, de este otro? Todos esos conceptos los vamos a entender con los signos, las regencias, los arquetipos, la introducción obviamente a la astrología, los planetas. De nuevo, otro spoiler, los astrólogos hablamos de planetas, pero en realidad estamos hablando de 2 luminarias. Dentro de esas 2 luminarias, Luna y Sol, una es una estrella, según la ciencia oficial, y la otra es un satélite. También tenemos a Quirón, que no es un planeta, ni un satélite, ni una luminaria, sino que es un asteroide, por ejemplo. Pero siempre vamos a decir planetas porque nos referimos a los visibles, donde están incluidas las 2 luminarias. Cuestiones de ese tipo van a conocer. ¿Qué son las famosas casas astrológicas? ¿De qué se trata? ¿Cómo las entiendo? ¿Cómo la leo? Etcétera. ¿Qué es una carta natal? ¿De qué se trata levantar una carta de un evento, de una situación, de un país, de una persona? Y finalmente el concepto filosófico de la proyección del cielo sobre la tierra, donde vamos a hablar también en términos prácticos de las plantas y su regencia astrológica, la proyección del cielo, cómo el cielo proyecta sobre nuestra psiquis profunda, y también del mismo modo porque no estamos separados sobre el mundo natural y sobre el mundo vegetativo natural. Entonces vamos a entender por qué una planta puede tener características saturninas y por qué otra tiene muchas más características marcianas. En cambio, otras tienen características venusinas. Entonces, si yo estoy haciendo una operación mágica en un día viernes como hoy, en una luna llena, todavía está la energía. Ayer fue el pic de la luna llena en Aries. Hoy día todavía estamos en luna llena en Aries. Y vamos a estar por varios días con esa energía, aunque la luna está un día a punto 75 más o menos por signo. Aún así, las lunas llenas en determinados ciclos del cielo hacen que la energía se expanda por más tiempo. Por lo tanto, esta energía va a estar por mucho tiempo presente. En cualquier caso, yo digo, voy a hacer una operación hoy, con una luna llena en Aries. Hoy está regido por Venus, pero a lo mejor lo hago a las 8 de la noche. A las 8 de la noche ya no está regido por Venus, sino que está regido por otro, o a las 9 en realidad, o a las 8 podría ser, está regido también por Venus. Y entonces vamos a entender a qué hora me conviene. Y si voy a trabajar con plantas que no son ni marcianas ni venusinas. Pero si entendemos algunos de estos elementos, vamos a decir, pero si no tengo Venus, igual puedo trabajar con esta otro. Si no tengo a Marte, igual puedo trabajar con Saturno. Igual puedo trabajar con esto otro. Si no tengo a Venus, puedo trabajar con Júpiter, etc. Entonces, por eso es importante que hagamos esta pasada. Y le hemos puesto astroherbolaria porque evidentemente hay una relación profunda, más allá de un nombre. De a poco tenemos que ir entendiendo la correlación profunda de todo con todo. En el pueblo Hopi en Estados Unidos, que es uno de los pueblos nativos más antiguos de todo este continente, tienen un dicho que es Mitakuye Oyasin y que significa estamos todos profundamente relacionados. Y esa misma frase está replicada en casi todos los idiomas de casi todos los pueblos antiguos en todo el mundo. Mapuche también tiene lo suyo, que también significa estamos todos profundamente relacionados. No conozco las palabras en Mapudungun, pero es un concepto que está en todos esos lugares por una razón.
Entonces, al hacer esta pasada por la astroherbolaria, vamos a entrar también de nuevo más profundo. Ya lo hemos visto en distintos temas. Con la radiestesia también vamos a ver por qué funciona la radiestesia, por la profunda correlación de todos los elementos vivos con nosotros. Con astroherbolaria vamos a ir a otra capa de esa relación. Eso. Es importante, chiquillas y chiquillos, que en este módulo, con esta introducción que va a hacer Vero a la astrología, si bien de la mano, digamos, de las plantas, las hierbas, pero se van a quedar con un amplio vocabulario, porque cuando les hablen de las casas astrológicas, ustedes ya van a saber, ya son 12, en la casa 1 es esto, la casa 2 es esto, los planetas, justamente, qué significa esto de la regencia, que cuando hablen del famoso Mercurio retrógrado o de otro planeta en esa característica, qué sé yo, etcétera. Ahora estamos con Urano retrógrado, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, se van a quedar con un amplio vocabulario y van a poder perfectamente a un nivel bastante básico, como la gran mayoría de las personas que están en este mundo. Por ejemplo, obviamente sacamos los astrólogos y astrólogas, van a poder entender perfectamente de qué se está hablando. Y esa es la idea. Sí. Y, por ejemplo, en términos estrictamente mágicos, porque la formación se llama magia, por lo tanto, todo lo que están viendo es... Aquí tienen otro elemento, otra herramienta para potenciar su magia. Por ejemplo, si yo quiero hacer un trabajo, una operación mágica asociada a disolver todos los nudos que tengo, conscientes o inconscientes, asociados a la abundancia del dinero, por ejemplo, yo podría decidir además agregar una capa extra y decir, voy a dibujar una carta astral o voy a imprimir la carta astral, incluso puede ser mi carta astral. Y esta operación mágica la voy a marcar en la casa del dinero. Voy a pintar la casa del dinero de color verde o de color dorado. Y voy a hacer además mi operación mágica con todos los elementos que puse, con toda mi energía, pero además le voy a agregar la carga de la casa 2. En tu carta natal, la casa 2 es la casa del dinero. Si voy a hacer una operación mágica asociada al dinero, ¿por qué no? Además, comprender quién lo rige, qué signo, qué día, qué hora, etc. Así es. Bien, seguimos con este módulo 4 en la conexión mágica con la naturaleza. Acá en este módulo van a recibir con este contenido un set que los tengo aquí. Van a recibir un difusor con un aceite esencial y una velita tea, ¿sí? Porque vamos a hacer una experiencia mágica aquí en este contenido, que es la conexión mágica con la naturaleza. Lo vamos a ver desde por cómo las plantas, cómo el mundo verde nos habla. ¿Qué pasa cuando estamos sumergidos en un bosque, por ejemplo? No importa de qué tipo sea. Cómo la naturaleza emite ciertas sustancias químicas que son beneficiosas para el ser humano. Y mientras más tiempo pasemos en la naturaleza, más justamente beneficiados estamos. Como por el hecho simplemente de estar ahí, ya en los contenidos anteriores de los otros módulos, por ejemplo, ya hicimos, y ustedes también con Vero hicieron una conexión con los elementales, por ejemplo, que más adelante lo vamos a ver desde el punto de vista ya más ritualístico. ¿Cómo me conecto para fortalecer mi sistema inmune? ¿Cómo puedo, por ejemplo, mágicamente conectarme con la naturaleza para trabajar si es que hipotéticamente alguien estuviera en un estado transitorio de depresión? Por ejemplo, como los aromas, y por eso ya ustedes vieron aromaterapia mágica, como los aromas, si no tengo la oportunidad de estar en el bosque, no puedo estar ahí, pero sí trabajando con mi difusor y con mi aceite esencial X, puedo transportarme justamente al sistema límbico y todo eso, cómo esto también me ayuda. Bien, vamos a ver la conexión más primigenia que podemos tener con la tierra como elemento y cómo eso, por ejemplo, lo podemos utilizar para sanar y fortalecer nuestra sexualidad. Por ejemplo. Bien, y por supuesto que no podemos dejar fuera el jardín, no solamente como un elemento de ornamento que muchas veces lo tenemos en casa, sino que también al mismo tiempo un jardín medicinal y un jardín mágico, que justamente ese set que ustedes ya previamente, ahí Vero seguramente les va a dar algunos tips de qué es lo que no puede faltar en su casa para esto otro y también para los aspectos mágicos. Por ejemplo, para una limpieza energética, qué sé yo, etcétera.
Por eso hice un puente hacia otro mundo. Cómo la conexión con la naturaleza nos transporta y nos lleva hacia, entre comillas, otros estados dimensionales. Y ahí está el set que van a recibir justamente para el trabajo mágico que vamos a hacer en este contenido. Mario, ahí a propósito en esto también, esta experiencia que van a tener, es probable que incorporemos algún tipo de meditación adicional, porque, como bien les decía Mario, en este punto ya habremos hecho la pasada de la radiestesia, del chamanismo, de la aromaterapia, ya hicimos los preparados mágicos, y entonces en este punto podemos ir a esa otra capa más profunda del mago, la bruja, que tiene que ver con el desde adentro hacia afuera. Eso quería agregar, que esto va a estar muy bonito, estas clases. Luego, en sanación con la madre tierra, que es una cuestión más específica, tiene que ver con una técnica de sanación energética, de equilibrio y armonización energética, que fue canalizada por quien les habla y con el tiempo, con apoyo de canalización de Mario y su señora, creamos una técnica de sanación que le llamamos Hermandad Gaia. Aquí vamos a recibir todo ese curso completo en 2 clases porque es corto, quizás un poco más resumido, en términos conceptuales. De qué manera canalizamos, de qué manera obtenemos información de los espíritus de la naturaleza, por medio de conocer a esta entidad Gaia como una entidad sanadora. Vamos a poder también comprender aspectos de cada uno. Cada alumno por su cuenta también va a poder descubrir de qué manera, si es que ya no lo ha hecho, ha conectado con la entidad Gaia sanadora. Símbolos y conceptos asociados a estas técnicas, donde hay combinaciones de chamanismo, está muy asociado también a algunas plantas del Amazonas, etc. Pero también está profundamente asociado con la magia y la brujería. Es un poco lo que hacíamos todos nosotros antes cuando éramos brujas y brujos, que tenía que ver con este amplio espectro de conocimientos con respecto al mundo natural y por tanto de qué manera íbamos absorbiendo toda esta sabiduría y la íbamos creando en métodos, técnicas, etc. Eso es lo que vamos a ver con sanación con la madre tierra. Así es. Y finalmente llegamos al módulo 5. Yo creo que ya los últimos más o menos 2 meses. Menos, un poquito, quizás un mes y medio. Y vamos a ver herramientas mágicas. Así como les comentaba que una bruja o un brujo no se puede decir tal si es que no tiene su mazo de cartas ahí. Ustedes van a tener el mazo de las brujas y van a tener el mazo de naipes español. En el caso de las herramientas mágicas, vamos a comenzar este primer acercamiento a primero sepamos la diferencia entre qué es un hechizo, un sortilegio, un encantamiento, un conjuro, porque básicamente a todos se le dicen me hizo brujería. Claramente me hicieron un trabajo. ¿Sí? Pero vamos a ver que los conceptos son necesarios comprenderlos para realmente saber de qué estamos hablando o de qué nos están hablando. Hay, por ejemplo, acciones mágicas que son más de corto plazo y otros son de más largo plazo. Bien, ahí está la diferencia entre un hechizo y un sortilegio. También si incorpora o no movimientos rituales, si incorpora palabras, etc. Bien, vamos a ver el tema de los famosos endulzamientos, que es un concepto que lo están ahí más o menos disfrazando algunas personas para disfrazar los amarres. Bien, pero el endulzamiento como tal tiene otro propósito. Bien, vamos a comenzar con los conceptos y vamos a continuar trabajando y van a aprender a hacer el famoso círculo de protección mágico. Hay muchísimos círculos de protección según las tradiciones mágicas. Bien, en brujería hay variantes, ¿sí, Verito? Solo recordar que nosotros hicimos un taller de magia práctica defensiva y de protección y lo tenemos. De hecho, el círculo de protección mágico.
Se llama así, es un taller donde enseñamos la cantidad, un montón de cantidad de formas y técnicas de protección defensiva, defensa y protección mágica, y lo tenemos a la venta, o lo vamos a tener pronto a la venta, como un curso, como un taller grabado a mitad de precio de como lo dimos en su momento. Eso, me Así retiro. Sí, gracias, Vero. Por ejemplo, se tiende a creer que cuando hablamos de círculo es un puro círculo, pero en realidad en brujería tradicional se utilizan 3 círculos concéntricos, desde adentro hacia afuera, y uno se traza con sal, otro se traza con cenizas y otro se traza con otra sustancia. Y se Yo coloca... movía la cabeza porque pensé que te referías a que no existe tampoco un solo círculo, sino que conceptualmente hay muchas formas de hacer círculos, pero claro, Y por ahí supuesto, había otra capa más de información. hay muchas variantes. De hecho, en los mismos tipos de brujería tradicional que vamos a ver en el primer módulo, en la introducción, cada una de esas tradiciones tiene ciertos aspectos que varían entre el círculo que se hace, por ejemplo, en brujería del seto o del cerco, al que se hace en el que se hace en brujería de 1734, por ejemplo, que es otra tradición. Bien, entonces vamos a ver Y para están qué. los círculos chamánicos que son preciosos y que también tienen conceptos que incluso creo que lo hacen en el sentido contrario, etc. Sí, vamos a desmitificar eso de hacia la derecha o hacia la izquierda. Vamos a ver eso también, que básicamente han sido elementos que se han ido agregando con el tiempo y que la verdad es que no tienen ningún tipo, al contrario, generan más dudas y confunde a la gente. Confusión. Así es, que esto de si a la izquierda es satánico y si a la derecha es de luz, no, eso no es así. Bueno, vamos a ver eso. Vamos a ver, ¿para qué sirve la varita que representa? ¿Para qué sirve el caldero y qué representa? ¿Para qué sirve la daga o cuchillo que representa? Y tenemos una variante, por ejemplo, con la Wicca. ¿Para qué sirve el cáliz, copa o vaso? Y hay otras herramientas auxiliares. Y como actividad práctica con Vero, me desmiente si me estoy equivocando, Verito, van a aprender a hacer su propia varita. Bien, su propia Así varita. es que desde ya, quienes están aquí, si eligen y quienes van a escuchar, probablemente después, esto que después lo vamos a compartir, esta grabación, sepan que desde ya, si tienen alguna varilla que hayan encontrado por ahí que les encante, o alguna vez tuvieron una rosa hermosa en su jardín y guardaron la varilla por la razón que sea, déjela ahí nomás, tranquilita, tenga la mano y prepárese. Así, vamos a ver cuáles son las sugerencias o la tradición que dice con respecto a la varita, cuánto debe de medir, qué tipo de madera es, etcétera, etcétera. Ya. Vamos a ver entonces, como les comentaba, las herramientas mágicas, y vamos a hablar justamente que son auxiliares. De por sí, las herramientas mágicas no tienen ningún poder intrínseco, sino que son una prolongación del brujo y la bruja. Bien, ¿para qué? Para dirigir la energía, para, por ejemplo, en el caso del caldero, perfectamente se puede preparar para hacer una poción, para hacer una decocción, para hacer una tintura madre. Sobre todo se sugiere un material que tolere el calor, como es el fierro fundido o la cerámica o la greda o la arcilla, porque perfectamente se puede poner al fuego para hacer una decocción, que ahí lo van a aprender con Vero en el módulo que tiene que ver con fitoterapia y herbolaria mágica. Bien, vamos a ver todo eso. En magia elemental quisimos detenernos un poquitito aquí, brevemente, justamente porque se llama magia elemental porque generamos técnicas y formas de conectarnos con los elementales y las jerarquías a través de rituales de invocación para que nos asistan y nos ayuden en nuestro trabajo mágico. Entonces, así como por ejemplo Vero estaba hablando de que cada planta tiene una connotación astrológica, por así decirlo, saturnina, jupiteriana, qué sé yo, solar, lunar, etc., los elementos, el aire, el fuego, el agua y la tierra, también tienen sus poderes intrínsecos, por así decirlo. Entonces nosotros nos conectamos con los elementales, y vamos a ver igual que tienen, según la tradición
brujería y mágica en general, cada elemento que está asociado a sus elementales tiene un rey, ¿sí? Por eso hablamos de las jerarquías. Y van a conocer sus nombres y cómo invocarlos y dependiendo del objetivo mágico que ustedes vayan a trabajar. Por ejemplo, como decía Vero, si quiero trabajar un ritual de prosperidad y abundancia apoyándome, por ejemplo, en las hierbas, pero al mismo tiempo voy a utilizar aquí el elemento tierra, que es el que está ligado a todo lo que es lo material, el dinero, los bienes económicos, así como también para rituales para potenciar la salud y la vitalidad, por ejemplo. Bien, eso ustedes lo van a aprender a través de rituales, cómo ritualizar justamente la conexión con los elementales y sus jerarquías. Y por supuesto, rituales específicos de invocación para ello. Otro aspecto también que nos queremos detener es en la magia lunar. Si bien al inicio hablamos de las correspondencias y vamos a ver qué pasa con qué se puede hacer, qué se sugiere y cuáles son las potencias que nos entrega cada una de las fases de la luna, pero aquí vamos a profundizar un poquitito más. Bien, vamos a hablar de la famosa luna negra, roja, qué sé yo, etcétera, y qué otras relaciones la luna tiene según las estaciones, por ejemplo, bien, y rituales específicos de trabajo con la luna, porque hay varios, bien, si bien la luna siempre se relaciona a la psiquis, es decir, todo lo psíquico, está relacionado también un poco con, no es lo misterioso, sino que también es como lo mágico, sí, pero un poquito más cargado de energía femenina y obviamente también asociado con lo que son el tema de las emociones. Pero sí, era para agregar que el tema de lo misterioso es porque la luna tiene esta asociación simbólica de que, independiente de que hoy día tenemos instrumentos supuestamente para ver el otro lado, en términos prácticos los humanos jamás vemos otro lado de la luna, solo vemos uno, porque hace este movimiento a diferencia, ¿cierto?, de los otros. Hace este movimiento, muestra solo una cara, por tanto, en términos simbólicos, siempre hay algo oculto. De ahí que viene el concepto de lo misterioso. Como nosotros tenemos esta cara hacia afuera, pero como decían antiguamente, no se sabe lo que hay, caras vemos, corazones no sabemos. Ese refrán antiguo, caras vemos, corazones... Bueno, es un refrán muy sabio, porque es el mismo concepto. Hay un yo, que soy el yo que se ve hacia afuera, pero hay otro yo que está adentro. La luna es el mismo concepto, es eso que oculta, es lo que está oculto en nosotros, de ahí lo misterioso. Y el tarot también tiene esa simbología un poco, sí, resumido obviamente. También. Chiquillas y chiquillos, cuando hablamos de rituales, desde todos los contenidos que hasta el momento le hemos comentado, por supuesto que esos rituales los vamos a practicar, no todos. Vamos a intentar practicar la gran parte, pero no todos porque no nos va a dar el tiempo. Bien, por lo tanto, si un ejemplo, en el contenido de magia lunar tenemos unos 7 u 8 rituales, vamos a intentar hacer 2, ojalá 3. Y los vamos a escoger ahí, por así decirlo, con pinzas, porque la idea es que eso ustedes lo lleven a la práctica y en la medida que vamos pasando los contenidos, ustedes comiencen a hacer los rituales en su casa, obviamente, si de eso se trata. Bien, así que no solamente vamos a decir, y este ritual se hace así, no, lo vamos a hacer ahí y les vamos a mostrar cómo se hace el ritual. Ya. Eso, con magia lunar. Después tenemos baños mágicos y rituales. Desde el punto de vista brujeril es uno de los elementos más básicos con los que se trabaja, y lo que primero se nos viene a la mente son los baños de ¿qué? De limpieza, ¿sí? El agua, la sal, con la ruda, con el romero, con el vaca. Los baños de la Cleopatra. Los baños de la Cleopatra, sí. Pero aquí vamos a ver baños rituales mágicos específicos según, obviamente, el objetivo que tengamos. Antes de iniciar un baño mágico van a aprender cómo ritualizar o consagrar el agua, la sal, las hierbas. Bien, todos los objetivos distintos que tienen los baños mágicos. Y vamos a ver baños mágicos puntuales, por ejemplo, para el Día de los Enamorados, para potenciar la pasión, etc. ¿Sí? Vamos a ver algunos ahí específicos.
Otro aspecto mágico que no puede faltar es la magia con velas. Y ahí van a utilizar obviamente uno de los aceites, que cuando lo preparen ahí con Vero, que justamente les va a servir para consagrar y limpiar las velas. Las velas son sin duda, yo lo siento, uno de los aspectos mágicos desde las herramientas auxiliares que más causan como atracción, magnetismo. Un ritual mágico sin una vela es como bañarse con ropa, ¿sí? No, tengo que tener vela, lo que sea, aunque encuentre un cochito por ahí, pero tenemos que tener vela. Pero las velas se limpian, se consagran, las podemos intencionar. ¿Y cómo vamos a escoger el trabajo con las velas? Según el color. Cada color además tiene su día, cada color tiene su día, su vela y su signo zodiacal, por ejemplo. Bien, ¿cuántas velas utilizo según un ritual específico? Tenemos números que están sugeridos en magia para el ritual que vayamos a hacer. ¿Cómo se colocan las velas en un ritual? Vamos a ver ahí en específico. Vamos a hacer un par de rituales y en su momento les vamos a avisar previamente. Las velas las pueden comprar en cualquier parte, ¿sí? No es algo que sea difícil de encontrar. Vamos a desmitificar las velas negras, por ejemplo, vela negra, Satanás, el cuco, Lucifer, lo mismo que lo dije al inicio. No, las velas negras se utilizan para hacer limpiezas energéticas. Bien, y además, dentro de la disposición de las velas que vamos a ver en este tema de magia con vela, vamos a ver que esa vela negra se utiliza técnicamente, se le llama la cloaca astral, es decir, que toda la energía que se va liberando de ese ritual con velas, toda esa energía negativa, malsana, como decía un profe que yo tengo, es absorbida o atraída como una especie de aspiradora por la vela negra y se utiliza justamente en el ritual. Escribir la vela según el objetivo mágico, de la base a la mecha, de la mecha a la base, etc. Y obviamente también vamos a ver el trabajo con las velas de forma. Y ahí entramos en lo que es la magia mimética, vamos a ver un poquito de ceromancia, es decir, cómo interpretar los residuos de las velas, etc. Y aquí te dejo, Perito, mientras yo voy a, por un minutito, a apagar mi cámara. ¿Ya? Bueno, finalmente con esto, con la bruja antigua y el dominio de las mancias, vamos a cerrar la formación. Como dijo Mario, en este punto hemos visto teoría profunda, investigación, estudio, historias, correlación con las religiones, qué es el paganismo. Hemos visto eso, hemos ido por la pasada de las cuestiones más básicas, tener preparados mi botiquín mágico en casa, mi botiquín de enfermedades y mi botiquín de elementos y herramientas de protección. Si bien las mancias están consideradas un poco como los oficios dentro del mundo de la magia, en términos de lo que nos importa, que es comprender de qué se trata la bruja, ver con cuántas de estas cosas resueno, es importante conocer estas mancias que son las más famosas. Existen muchísimas, pero es que muchísimas, pero estas son las más conocidas, las más tradicionales, las más mencionadas. No siempre la gente sabe, no incluí la del huevo porque dado que las cosas que nosotros enseñamos son todas cuestiones que hemos practicado, que en algún nivel hemos conocido, hemos dominado. Yo personalmente jamás he trabajado con huevos, por lo tanto no la incluí, pero de todos modos estas sí son súper importantes de conocerlas, de comprenderlas. Entonces tenemos introducción a las mancias de la bruja antigua, que es todo este concepto como de los oficios, ¿no? Esas otras actividades oraculares habitualmente. Oracular significa que quiero determinar, saber mi destino, ¿no? Quiero ver el futuro. Pero también, dada la era en la que estábamos, dado el tiempo en el que estábamos, dado la comprensión de los terapeutas, los que son terapeutas, los que quieren estos conocimientos para incorporarlos a sus trabajos como terapeutas, también los que no, pero en términos prácticos también se pueden usar de modo terapéutico. No importa que yo no sea terapeuta, quien está estudiando, pero sí puede usarlo para sí mismo de modo terapéutico, no solamente qué me va a pasar mañana, voy a tener el amor de mi vida o no,
sino que podemos ir en cosas más profundas. Para la lectura de cualquier mancia, dominarla y poder ir en capas más profundas, obviamente hay todo un trabajo y un proceso que es personal. Son un par de clases donde las vamos a conocer, vamos a hacer la mayoría, que son rápidas en general. El concepto y cómo se hace. Lectura de la borra del café, conocida como cafeomancia. Cualquier persona lo puede hacer, están todas las desmitificaciones. Con qué tipo de café se debe hacer, con qué tipo de agua, la persona se tiene que tomar el café de este modo o no. Todas esas desmitificaciones, cómo se lee, cómo se extrae la borra, cómo se deja en la taza, etc. Lo mismo con las hojas del té, que es mucho más antigua que la del café, que se conoce como teseomancia. Vamos a leer las hojas del té, es decir, vamos a hacer un té de hoja como lo hacían las abuelitas, y al final, cuando la persona, el consultante, usted mismo, se tome su tecito, va a dejar que las hojas queden en el fondo, la forma en la que quedaron. Vamos a aprender cómo interpretarlo. La lectura de la ceniza del tabaco, conocida como tabacomancia. Aquí no es un cigarro, sí puede ser un tabaco hecho en casa, con el tabaco que uno elija, pero mi sugerencia, dado que si es que no lo conocen, si es que ustedes no manejan esta técnica, lo mejor es partir con el cigarrillo comprado. El cigarrillo es el puro pequeño, el puro que es cortito. No se vayan a comprar un puro de estos habaneros gigantes grandes. Eso también se usa, pero para partir no, porque al principio las personas a veces lo aspiran o lo aspiran mal y se ponen a toser. No hay para qué. Se compran cigarrillos. Yo esperaba tener hoy día una muestra, no la tengo, pero en algún minuto se las voy a mostrar, que es el clásico cigarrillo. La gente lo conoce como tabaco o el puro chico, pero en realidad se llama cigarrillo, que es el puro más chico. Eso es lo ideal, no cuestan caro, los pueden comprar en cualquier parte, con uno basta. Luego, cuando ya tienen un poco más de expertise, la bruja puede usar el cigarro que quiera, pero en términos prácticos, para partir con el material noble, como se corresponde, comprender la dinámica, la energía detrás, un cigarrillo. Lectura del vaso de agua, hidromancia. ¿Han visto cuando la gente dice, pone un vasito de agua en la oficina para ver cómo está la energía? Bueno, desmitificaciones de dónde se saca el agua, qué tipo de agua, cómo se lee, cuántas horas, cuánto tiempo, se apunta hacia algún lado, etcétera, etcétera. La lectura del puñado de sal, salimancia. Se toma un puñado de sal y se analiza su estructura. No es distinta la cafeomancia de la teseomancia, de la tabacomancia. Y van a ir comprendiendo en este punto, pero si el profe Mario habló en la magia mimética de las velas, habló del tema de las formas. Pero si la profe en alquimia nos había hablado de la teoría de las asignaturas. Las formas, los gestos de las cosas no son casuales. Y aquí es lo mismo. Aquí vamos a interpretar formas y vamos a responder esas clásicas preguntas de, pero profe, ¿cómo sé si esto es idea mía nomás o es de verdad? Vamos a aprender eso, que eso es lo más importante en el fondo. La bruja tiene que tener certeza de lo que está viendo. Habitualmente, lo primero que ve es lo correcto. Lectura del suelo, geomancia. Muchas técnicas para hacerlo. En Europa hicieron que todo tuviera unas formas más adornadas y entonces se usaba la técnica de tomar un puñado de suelo de un determinado lugar, pero en términos prácticos uno puede poner la mano en el suelo de un determinado lugar también, etcétera. La geomancia, la lectura del suelo. Con eso vamos a cerrar esta hermosa formación con la cabeza así, y en este último módulo van a recibir, y ahora mi socio va a dejar de compartir y se va a mostrar en pleno ahí con su túnica de mago, túnica que todos van a recibir. Van a recibir su túnica de bruja. Bien, está para incluido. Aquellas que les gusta el ritual. Mire, tenemos un gorrito de bruja ahí. Deja de compartir, Marito, para que te vean. ¿Sí? No es exactamente la misma, porque la de ustedes va a llevar bordado el logo del colegio. Aquí. Sí. Aquí. Así que van a tener, como dice el refrán, no hay que serlo, sino que también parecerlo.
No basta con ser la mujer del César, también hay que parecer Hay la que mujer del parecer César. la mujer del César. Hay que van a recibir también su túnica ritualística, bien, así como se lo estoy mostrando ahora, con esto, chiquillas. Un detallito para ustedes, y que es... Ah, perdón. No, no se ve, súbelo, súbelo. Ay, ay, ay. Y No, 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 acércalo no. a la cámara. Mire, El el colgante con el logo del pentáculo. colegio. El pentáculo, que es el símbolo, pero ¿cómo se dice ahora? Por antonomasia Por de, antonomasia de la del brujería. colegio. Ojo que De es la el brujería. pentáculo, no es el pentagrama. Bien, pentáculo es lo que están viendo aquí, y pentagrama es solamente la estrella de 5 puntas. Por lo tanto, van a tener aquí un set completito de la bruja ritualística. Bien, así Y esto que va en el último envío para responderle a este es Maca el último también. envío Este que es van el a... último envío. Así es. Y con esto terminamos nuestra charla, chiquillas y chiquillos.